¿Qué tal? Mi nombre es María Elena Gómez Soto. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Es la materia Estadía 1, Reporte 2. Mi docente es la licenciada Sonia Angulo. En esta ocasión voy a hablar de un caso clínico. Yo estuve haciendo mi Estadía 1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Regional 250. Datos generales del paciente. Nombre X, edad 78 años, género masculino, escolaridad primaria completa, sabe leer y escribir, ocupación jubilado, estado civil casado, hijos 4, religión católico, depende económicamente de su pensión y de un apoyo gubernamental. El número de cama es la X. Ingresó el 7 de agosto del 23 a las 9:49. Antecedentes personales patológicos. Hipertensión arterial sistémica diagnosticada en 1990. Cáncer de próstata diagnosticada hace 1 año y medio, actualmente en tratamiento. Última valoración por urología el julio 23. Diabetes mellitus tipo 2. Valoraciones de urología el 3 de julio del 23. Diagnóstico cáncer de próstata y vejiga hiperactiva. Identifica fimosis severa, sin embargo, programa circuncisión para el 13 de julio del 23. Antecedentes nutricionales, desnutrición, ¿sí? Los antecedentes hereditarios, padre y madre con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, madre con antecedentes crónico-degenerativos, enfermedades cardiovasculares, padre. El padre fallece a la edad de 101 años, desconoce causa de fallecimiento. Resto preguntado y negado. Los antecedentes personales no patológicos. Residente del Estado de México, casa propia, cuenta con todos los servicios básicos, luz, gas, drenaje, agua, con adecuada iluminación y ventilación, higiene personal, baño diario y cambio de ropa cada tercer día, con última valoración odontológica hace 10 años. Tabaquismo negado, alcoholismo negado, transfusiones negadas, toxicomanías negadas, traumatismos negados, inmunizaciones, no presenta cartilla de vacunación, cuenta con esquema de vacunación incompleto, refiere de manera verbal, inmunización de COVID-19, desconoce laboratorio, influenza en 2022, diciembre, tétanos y difteria, última inmunización hace 15 años, alergias a medicamentos, esa penicilina, a alimentos negado, quirúrgicos interrogados y negados. Diagnóstico médico. El paciente masculino de 78 años de edad, en su día 23 de internamiento hospitalario, cuenta con estos diagnósticos. Se le hizo laparotomía exploradora, revisión de cavidad abdominal, toma de biopsia excisional de ganglio retroduodenal y periportal, gastroyeyunoanastomosis en omega de Brown. Los hallazgos son estómago macroscópicamente sin alteraciones, probable estenosis hipertrófica de píloro, desequilibrio hidroelectrolítico de tipo hiponatremia leve, isoosmolar eubolémica crónica asintomática, cáncer de próstata, diabetes tipo 2 en tratamiento, enfermedad renal crónica agudizada, anemia leve de la OMS, hipertensión arterial. La estenosis pilórica es un agrandamiento y o estrechamiento anormal del músculo píloro, a través del cual pasan los alimentos y otros contenidos del estómago hacia el intestino delgado. Cuando el músculo pilórico se agranda, esto causa un estrechamiento del canal pilórico. El resultado es que el líquido y o alimentos no pueden salir del estómago hacia el intestino delgado. Estenosis pilórica en la forma adulta de la enfermedad se clasifica en 3 tipos básicos. Uno corresponde a la última etapa de la estenosis pilórica hipertrófica infantil, que se diagnostica a partir de la historia de los síntomas durante la infancia. 2. Estenosis hipertrófica del píloro, que comienza en la vida adulta secundaria a una enfermedad del tracto gastrointestinal superior.
de tipo idiopático, es decir, que aparece en la vida adulta sin una causa aparente. La estenosis hipertrófica pilórica en el adulto es una entidad infrecuente, con una amplia variedad de síntomas, pudiendo ser asintomática, producir dispepsia, vómitos o incluso un cuadro oclusivo de neumoperitoneo. Los síntomas pueden aparecer en edades comprendidas entre los 14 a 85 años, con una edad promedio de 50 años, siendo más frecuente en el sexo masculino. Causas secundarias. Asociada a lesión gástrica, pilórica o duodenal, como pueden ser la gastritis, las lesiones pépticas o las tumorales. El cuadro clínico es variable y raramente es diagnóstico. Predominan el dolor abdominal, vómitos persistentes, saciedad precoz, anorexia, dispepsia y pérdida de peso. Desequilibrio hidroelectrolítico de tipo hipanetremia, leve isosmolar, euvolémica, crónica, asintomática. La hiponatremia, definida como una concentración de sodio sérico natremia menor de 135 milimoles por litro, es el trastorno hidroelectrolítico más común en la práctica clínica. La hiponatremia está presente en el 15 al 20% de los ingresos hospitalarios urgentes y hasta el 20% en los pacientes críticos. Los síntomas clínicos de hiponatremia tienen un amplio espectro, desde sutiles hasta graves o incluso potencialmente letales. La hiponatremia se asocia a mayor mortalidad, morbilidad y duración de la estancia hospitalaria en pacientes. La hiponatremia se define como la concentración de sodio en plasma inferior a 135 milimoles, como comenté, por litro. En realidad se trata de un estado de hiperhidratación, exceso de agua corporal total respecto a los solutos, causado por una hipoosmolaridad plasmática reflejada analíticamente como un descenso de la natremia y fisiopatológicamente como un aumento del volumen de líquido intracelular, edema celular. Cáncer de próstata. Se define como la proliferación incontrolada de las células epiteliales, secretoras, luminales, células basales y células neuroendocrinas raramente de la glándula prostática, con comportamiento biológico potencial maligno y pronóstico heterogéneos relacionados principalmente a la edad. La edad media del diagnóstico es de 66 años y el 69% de las muertes se producen en hombres de 75 años. Los factores de riesgo bien establecidos para el cáncer de próstata son la edad avanzada, los antecedentes familiares y la etnia. Otros factores como la dieta, alta en calorías, alta en grasas y colesterol, alto consumo de carnes rojas, consumo de frutas, pescado, leche, productos lácteos, calcio y vitamina D en la dieta y bebidas alcohólicas, alto IMC, peso, circunferencia abdominal, sedentarismo y la inflamación se han propuesto como factores de riesgo también. Algunos factores dietéticos en la etiología del cáncer de próstata muestra que existe una asociación significativa entre el consumo de grasas saturadas y el aumento en el riesgo de cáncer de próstata. El consumo de carne preparada a altas temperaturas incrementa 2 veces el riesgo a desarrollar enfermedad avanzada. Diabetes mellitus tipo 2. Es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce, no tiene cura, se distingue por mantener el azúcar en la sangre a niveles elevados. Las causas. Se distingue porque ni los adipocitos, hepatocitos y las células musculares pueden responder de manera adecuada a la insulina. Este efecto es conocido como resistencia a la insulina, trayendo como resultado una acumulación excesiva de azúcar en la sangre debido a que no puede utilizarse como energía. A su vez, el resultado es denominado
como hiperglucemia, que se termina desarrollando en la enfermedad ya mencionada. Un claro indicativo de que una persona es propensa a padecer esta enfermedad es el exceso de grasa acumulada en el cuerpo, sobrepeso u obesidad, debido a que el tejido adiposo dificulta el uso de la insulina de manera adecuada. No obstante, hay que mencionar que también las personas delgadas pueden padecer la enfermedad, especialmente los adultos mayores. Tanto los antecedentes familiares como la genética influyen de manera importante en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Por último, pero no menos importante, una dieta desequilibrada y la falta de actividad física. Si también actúan como posibles factores para la aparición de dicha enfermedad. Síntomas. Por lo general, los síntomas de la diabetes tipo 2 no suelen presentarse una vez se contrae el padecimiento. Algunos de estos síntomas son fatiga, apetito continuo, infección en la vejiga, el riñón, la piel, entre otros, dificultad para la curación de heridas, mayor sensación de sed, enfermedad renal crónica. Se define como una disminución de la función renal demostrada por la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, o por marcadores de daño renal, o ambas, de al menos 3 meses de duración, sin tomar en cuenta la causa subyacente. La diabetes y la hipertensión son las principales causas de la enfermedad renal crónica en todos los países de altos, medianos y bajos ingresos. La incidencia, la prevalencia y la progresión de la enfermedad renal crónica varía entre países de acuerdo al origen étnico y a los determinantes sociales de la salud, posiblemente por una influencia epigenética. Es un problema de salud pública poco diagnosticada en estadios iniciales. Los factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica incluyen un bajo número de nefronas al nacer, pérdida de nefronas debido al incremento en la edad y daño renal agudo o crónico causado por exposiciones tóxicas o enfermedades, por ejemplo, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes pueden llevar a una persona a desarrollar enfermedad renal. Un paciente hipertenso o con diabetes no controlada puede progresar rápida y fácilmente a enfermedad renal avanzada. También constituye un riesgo importante la exposición a metales pesados, el consumo de alcohol en exceso, el tabaquismo. Hipertensión arterial sistémica. La hipertensión es más frecuente conforme avanza la edad, ya que con el envejecimiento existe mayor acúmulo de lípidos en las fibras de elastina de las arterias, lo que facilita el incremento de depósitos de calcio en estas. Además, se incrementa el grosor de la capa media arterial y existe hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas, lo que genera un aumento en la síntesis de colágeno y de la actividad de las elastasas, ocurriendo como consecuencia la destrucción de la elastina e incrementando el índice colágeno-elastina, aumentando la rigidez de las arterias. Al perderse la elasticidad, se transmite el volumen cardíaco directamente a la periferia, aumentando la presión sistólica y provocando una brusca caída de la presión diastólica. Los factores de riesgo no modificables que independientemente están relacionados con hipertensión arterial sistémica esencial son la edad avanzada, historia familiar y la raza, de la cual la raza negra es más común, grave y con mayores complicaciones a órgano blanco. Le siguen los hispanoamericanos, asiáticos y blancos. Los factores de riesgo modificables relacionados con la obesidad, la dieta con alto contenido de sodio, consumo de alcohol en exceso, inactividad física, diabetes y dislipidemia, reducción en el número de nefronas, enfermedad renal aguda o crónica, personalidad depresiva o depresión, y en algunos estudios la deficiencia de vitamina D también parece estar asociada
con el aumento en el riesgo de hipertensión. Anemia normocítica se usa para identificar aquellas anemias con un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 femtolitros, relacionadas a una gran variedad de trastornos por lo regular de curso crónico, como hepatopatías, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, neoplasias, endocrinopatías o infecciones crónicas, en los que intervienen distintos mecanismos etiopatogénicos, siendo la normal utilización del hierro por el organismo y una producción deficiente de eritropoyetina. Dos de los mecanismos más frecuentes. El diagnóstico diferencial es generalmente complicado, dado que con frecuencia estos pacientes presentan anemias con componentes mixtos. Por otro lado, otras anemias típicamente microcíticas, como la ferropénica, o macrocíticas, como las regenerativas, pueden presentarse con un volumen corpuscular medio normal en estados incipientes. El tratamiento se basa en la corrección de la enfermedad de base y con frecuencia, además, se necesita usar eritropoyetina. Perfil antropométrico del paciente. Talla 1.62 metros, peso actual 63 kilogramos, su índice de masa corporal es de 24 kilogramos sobre metros cuadrados, es un peso normal. El peso teórico serían 65 kilogramos. Sus requerimientos totales son 1950 kilocalorías. Diagnóstico nutricional del paciente. Consumo insuficiente de nutrientes relacionado con dificultad para consumir alimentos y bebidas por vía oral debido a probable estenosis hipertrófica pilórica, hiponatremia, vómitos recurrentes con imposibilidad de sondaje transpilórico, evidenciado por desequilibrio hidroelectrolítico de acuerdo con valores de los bioquímicos y enfermedad base. En los bioquímicos del paciente se encontraron que la glucosa la tiene disminuida y la causa puede ser por la hipoglucemia, suele estar relacionada con el tratamiento de la diabetes. El bajo nivel de azúcar en la sangre es común en personas con diabetes que están tomando insulina u otros medicamentos para controlar esta enfermedad. En personas que no tienen diabetes, el bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser causado por el consumo de alcohol, un poco infrecuente un tumor de páncreas que produce demasiada insulina, falla o deficiencia de una hormona como cortisol, hormona de crecimiento u hormona tiroidea, insuficiencia cardíaca, renal, hepática grave, infección que afecta a todo el cuerpo, es sepsis. Cuando el BUN está aumentado, puede ser por enfermedades graves del hígado o en un estado anabólico. Urea aumentada. Significa que sus riñones no funcionan correctamente, sin embargo los niveles elevados de nitrógeno ureico en la sangre también pueden deberse a que hay deshidratación provocada por no haber bebido suficientes líquidos u otras causas. HDL disminuido, mayor riesgo de cardiopatía. Proteínas totales disminuidas se debe a enfermedad de hígado, de riñón, desnutrición. El cuerpo no recibe las calorías, vitaminas o minerales. Albúmina disminuido, puede ser por infección, estrés, bajo consumo de proteínas, traumatismos, quemaduras, deshidratación, insuficiencia hepática grave, insuficiencia cardíaca congestiva, retención de líquidos, sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado, síndrome nefrótico, deficiencia de zinc. DHL aumentado, enfermedades del hígado, ataques cardíacos, anemia, trauma muscular, fracturas óseas, cáncer, infecciones como la meningitis, la encefalitis o el VIH. Cloruro aumentado, deshidratación, diabetes, acidosis renal tubular, acidosis metabólica por diarrea prolongada, alcalosis respiratoria, hiperventilación, daño grave en el sistema neurológico central,
Los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de energía, somnolencia, agitación irritabilidad, debilidad, espasmos o calambres, convulsiones, coma. Fósforo disminuido. Puede ser por la disminución en bajo consumo e hipoparatiroidismo. Calcio disminuido. Deficiencia de vitamina D o magnesio. Activación inadecuada de la vitamina D. Enfermedad renal, hipoparatiroidismo. PCR aumentado. Infecciones bacterianas o virus. Enfermedad inflamatoria intestinal. Trastorno de los intestinos que incluye enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, trastornos autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, vasculitis, enfermedades pulmonares como asma. Electrolitos disminuidos, problemas de corazón, alteraciones neurológicas, mal funcionamiento de todo el organismo e incluso la muerte. Hemoglobina disminuida indica anemia, pero no la causa. Hematocritos disminuidos. No es sensible para detección de deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Fibrinógeno aumentado. Es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. Puede haber riesgo trombótico cardiovascular. Tratamiento médico. Medicamento, paracetamol. Interacción, fármaco-nutrimento. El paracetamol es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo que inhibe la síntesis de prostaglandinas y actúa sobre el centro termorregulador en el hipotálamo, indicado en el dolor moderado y fiebre. El consumo de etanol, es alcohol etílico, durante el tratamiento aumenta el riesgo de hepatotoxicidad y falla hepática. El alcohol actúa induciendo a las enzimas microsomales hepáticas, lo cual acelera el metabolismo del paracetamol e aumenta los metabolitos hepatotóxicos. Los alimentos disminuyen la velocidad de absorción del paracetamol. Especialmente se deben evitar alimentos ricos en hidratos de carbono y pectina. Algunos alimentos que contienen pectina de forma natural, como la manzana, pera, durazno, guayaba, melón y algunas otras frutas, o pectina adicionada en los productos alimenticios industrializados como gelatinas, yogur, mermelada, salsa, dulces, jarabes, mieles, jugos, purés y alimentos en papilla para bebés, entre otros. La toronja presenta interacción leve con el paracetamol. Sin embargo, es recomendable no consumirlos. Puede producir hipoglucemia. Tamsolosina, antagonista selectivo de los receptores alfa-1 postsinápticos que producen contracción del músculo liso de la próstata y de la uretra, con lo que disminuye su tensión y permite aumento del flujo urinario máximo. No consumir simultáneamente con etanol, o sea, alcohol etílico, ya que puede producir hipotensión debido al efecto vasodilatador potenciado por el alcohol. Se debe administrarse 30 minutos después de los alimentos. Buprenorfina, analgésico, narcótico opiáceo, agonista parcial de los receptores Mu y antagonista de los receptores CAP. Posee efectos analgésicos más prolongados y superiores a los de la morfina. Los efectos depresores del sistema nervioso de este tipo de analgésicos son aditivos a los del etanol, alcohol etílico, por lo que pueden agravar los efectos adversos y llegar a ocasionar depresión respiratoria, sedación profunda e incluso coma, razón por la cual debe evitarse su consumo simultáneo. Losartán, antagonista directo de la angiotensina 2, a diferencia de los IEC, bloquea la unión de angiotensina 2 al receptor subtipo AT1.
induce sus efectos hipotensores al antagonizar vasoconstricción, liberación de aldosterona, catecolaminas y arginina vasopresina, consumo hídrico y respuestas de hipertrofia mediadas por receptores AT1. Ondansetron. Pertenece a un nuevo grupo de antieméticos con acción antagonista selectiva y potente de los receptores de serotonina, que también actúan de forma compleja sobre la motilidad gastrointestinal y que carecen de actividad antiopaminérgica. Se usa en profilaxis y el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por citostáticos, especialmente por cisplatina, ya que aunque su mecanismo de acción es complicado, se sabe que está relacionado con un aumento de liberación de serotonina a nivel gastrointestinal. Los alimentos en general incrementan con hasta el 17% la absorción amlodipino. Consumir los alimentos 2 horas antes o 2 horas después del fármaco. Evitar los alimentos que contienen histamina, como leche, yogur, quesos, leguminosas, champiñones, pescados, berenjena, aguacate, carnes curadas o curtidas, embutidos, bebidas alcohólicas, chocolate, vinagre, espinacas y col blanca, o inductores de liberación de histamina como frutas cítricas, fresas, piña, kiwi, salsa de tomate, mariscos, pescados, cereales, champiñones, cerdo, clara de huevo y algunos aditivos como el glutamato, benzoato, colorantes amarillo E102 y 110, rojo E124, amaranto E123, los sulfitos y los nitritos. Cinataprida. Es una ortopramida con actividad procinética en tracto gastrointestinal, con marcada acción procolinérgica. Mejora los síntomas clínicos de dispepsia y vuelve lento el vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal. Presenta sedación como efecto adverso, por lo que debe evitarse el consumo de alcohol etílico para no aumentar el efecto sedante ni la somnolencia. Administrar 30 minutos antes de cada alimento. Enoxaparina. Alimentos que contienen grandes cantidades de vitamina K disminuyen la acción del fármaco. La interacción se da entre alimentos como el ajo, aguacate, brócoli, coles de Bruselas, toronja, té verde, espárragos, jugo de arándanos, espinacas, lechuga y repollo, y los anticoagulantes orales, de tipo farmacodinámica. Luego pueden afectar el mecanismo de acción del fármaco. Meropenem. Con dosis elevadas puede ocasionar náuseas, dolor abdominal, vómito, colitis asociada a antibiótico. Omeprazol. La ingestión de alimentos no influye en la biodisponibilidad. Tratamiento nutricional. El paciente presenta probable estenosis hipertrófica pilórica, hiponatremia, anemia, por lo que se indica nutrición parenteral total. La nutrición parenteral central individualizada por SAFE, administrada como se indica en la bolsa, que es la vía de acceso de alimentación. El producto tiene ácidos grasos omega 3, aminoácidos cristalín 8% con cadena ramificada, cloruro de potasio, dextrosa al 50%, fosfato de potasio, gluconato de calcio 10%, glutamina, L-cartinina, lípidos de cadena media y larga 20%, multivitaminas para adulto, oligoelementos, sulfato de magnesio y vitamina C. Evolución del paciente. El paciente se encuentra en valoración de acuerdo a la tolerancia dietética. Presencia de catéter venoso central del lado derecho con presencia de nutrición parenteral total. La nutrición parenteral ayuda a la resolución de los episodios eméticos que provoca vómito, así como la insuficiencia renal aguda suprarrenal. Se establece como objetivo a corto plazo evitar la pérdida de peso continua y desnutrición energético-proteica debido a las patologías presentes con la finalidad de generar una nutrición óptima para el paciente. El paciente se encuentra consciente, orientado, cooperador, mucosas deshidratadas, con presencia de sonda nasogástrica, derivación, con gasto residual, cuello cilíndrico con tráquea central, catéter venoso central del lado derecho con nutrición parenteral, como se comentó,
tórax simétrico con murmullos vesicular, abdomen blando, depresible, herida quirúrgica con sangrado residual, se indica cambios de gasas, drenaje Penrose con gasto serohemático, abocado a sitio de anastomosis y hacia hueco pélvico, peristalsis presente, disminuida. El paciente continúa con inspirómetro para ejercicios de rehabilitación pulmonar, se mantiene en vigilancia de herida quirúrgica y drenaje que tiene gasto seroso, pendiente reporte de patología de biopsia de ganglios, manejo en conjunto con geriatría. Próximamente iniciará con la progresión de papilla estricta con abundantes líquidos para valorar funcionalidad de anastomosis gastroyeyunal, de momento sin complicaciones de la misma. El paciente por el momento se encuentra con adecuada tolerancia. La evolución del paciente hasta el momento ha sido favorable. Se le dará de alta por mejoría y al mismo tiempo se le solicitará que agende una cita con el área de nutrición para hacer el seguimiento de su tratamiento. Los medicamentos que tomará es de acuerdo a la receta. Cita como espontáneo en consulta externa. Agendar cita en la consulta con el doctor Cam, de acuerdo a su agenda. Los cuidados de la herida quirúrgica con agua y jabón neutro. Acudir a retiro de puntos en su UMF, que es la unidad médico familiar, en 14 días. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.